Hola a todas y todos, estamos en la segunda clase del taller de diseño de videojuegos a cargo del profesor Ricardo Barrios, que nos ha estado enseñando cuál es el rol de diseñador y cuáles son las partes fundamentales y los elementos que necesita este diseñador. Mi nombre es Noelia Garzón, soy parte del equipo de Tecnofem y como siempre les digo, los voy a estar acompañando en el transcurso de estas clases y de este ciclo de capacitación. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Nadia, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, Ricardo, antes de que empecemos la clase voy a dar las recomendaciones de siempre. Lo Bien, primero que quienes quieran acceder al certificado tienen que llenar las encuestas luego de haber visto el material teórico y las clases que quedan en el canal de YouTube. Cualquier duda o consulta o cualquier cosa que nos quieran escribir, pueden mandarnos un mail a consultastecnofam@gmail.com. También todo, como venimos hablando en la clase anterior con Ricardo, siempre a mano un papel y una lapicera por si se nos llega a ocurrir alguna idea en el transcurso de que Ricardo va hablando sobre la idea de algún juego o algo en que estemos motivados. Ricardo, si querés te dejo pie para que puedas hablar sobre la clase anterior, nos hagas un repaso y también para que veamos las respuestas de las consignas que hicimos en la encuesta, ¿te parece? dale, perfecto. Bueno, voy compartiendo pantalla. Antes que nada, genial lo del consejo este que diste, se me había pasado por alto, lo del papelito a mano, porque por ahí uno viene hablando en la clase y siempre a uno se le ocurre alguna idea así al paso y hay que ir anotándola porque después hay que desarrollarla, no hay que dejarla pasar. Así que bueno, vamos entonces con la clase número 2 y vamos a empezar con esto. Bueno, como decía, ¿no? Vamos a despejar dudas sobre las autoevaluaciones que estuvimos viendo, las 4 preguntitas que quedaron de la clase pasada. Bueno, primero, ¿cuáles son las principales tareas de un game designer? Esto, como lo hablábamos en la clase anterior, las podemos dividir en las tareas de preproducción, que estamos en la generación de la idea, bien, pensar en la idea principal del juego, en la parte de producción, ya desarrollar el GDD, bien, dar una bajada de esa idea. eh, y en la parte de postproducción, bien, evaluar qué es el jugador, digamos, tengo una experiencia de juego adecuada, bien, y bueno, también un poco hacer la cara visible del proyecto, también eso son dentro de las principales tareas, por decirlo, en la parte del designer. ¿Por qué es tan importante una buena idea para un videojuego? Bien, esto que hablamos, esto de que cómo evolucionó la idea y que hoy en día no solamente se ve la parte gráfica, sino porque es muy importante la idea dentro del proyecto, entonces el jugador hoy en día la está valorando mucho más. Bien, por eso, porque digamos, es lo principal que hoy ya está empezando a valorar el jugador sobre los gráficos y es lo que hace que el jugador se sienta más atraído también, ¿no? Y bueno, el Game Designer, que eran los personajes del juego, y bueno, porque esta capciosa, lo que hablábamos de la confusión del Game Designer, cuando hablamos de la palabra diseño, eh, en este caso, pensar que muchas veces se piensa en la parte de arte y no, el Game Designer no desarrolla los personajes, eso lo hace el jefe de arte o un artista visual. Bien, y no confundir el rol del game designer que piensa, digamos, diseña la idea, diseña el juego, pero no el personaje, no el nivel visual. Solo Game Designer puede ser principal, y esto hablamos que no, que por ahí en un equipo puede participar en la etapa de creación de ideas, como la que vamos a ver hoy, y que es muy importante que participe jefe de arte, bien, que participen programadores, bien, para aportar sus ideas, y muchas veces una idea principal puede surgir de otra área que no sea la de los Game Designer o Level Designer, y bueno, pueden llevar ellos adelante esta primera parte en preproducción de la creación de la idea. Bien. Bueno, ya avanzando un poquito en la parte de la clase 2, como les anticipé la vez pasada, vamos a hacer un taller de ideas, vamos a ver varias técnicas de creación de ideas, ¿bien? Y pretendremos darle forma a una idea potencial para el desarrollo de un videojuego. Cuando digo esto es, a ver, ¿cómo expresamos esa idea? Bien, o qué expresamos de esa idea para pensar que es una idea de un videojuego y no de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, pensar en esta etapa bien de la idea. Vamos a ver algunas fuentes de inspiración, que nos quedó algo un poquito pendiente en la clase uno. Bien, así que bueno, vamos a arrancar, que hoy tenemos varias cositas para ver,
Y empezamos por esto, que es lo que hablamos en la clase pasada, porque, insisto con esto, la importancia de la idea en un proyecto. ¿Cómo pasamos en la industria de tener juegos que eran, digamos, una representación de algunas actividades deportivas o recreativas de la realidad, que empezaron a ser juegos de deportes o, como bien decía, actividades recreativas, tipo bowling y demás? eh, bueno, que también es un deporte, ¿no? Pero en muchos casos todos lo persiguen como tal. A pasar a hacer juegos con un poco de idea, bien, ya empezar a pensar en juegos creativos, con ideas, a pasar a, digamos, la parte en el medio, ese hueco donde se valoraba mucho la parte gráfica, y ya pasamos de nuevo a lo que en la industria es importante, que es pensar en una buena idea de un juego, como pasó con Minecraft, Among Us y muchos otros juegos. eh, digamos, que han tenido esto de pensar en una buena idea que le dé vida a un juego. Bien, que es lo que el jugador al fin y al cabo termina valorando. Bien. Bueno, vamos entonces con la primera parte de esto de fuentes de inspiración. Bien. ¿Qué son las fuentes de inspiración? Que también un poco dio un ejemplo no de la clase pasada. Nosotros, no es que nos va a surgir una idea de la nada, bien, y, y muchas veces tenemos que empezar a explorar campos por el cual podemos inspirar para hacer juegos, ¿bien? O muchas veces hay cosas, digamos, podría ser oportunidades externas, ¿bien? Que vienen influenciándonos a inspirarnos en hacer un juego, ¿bien? Acciones cotidianas que nos inspiran a hacer un juego, ¿bien? Entonces, vamos a hablar un poco de estas fuentes de inspiración promedio, que por lo general suelen haber, como por ejemplo inspirado en otros juegos. No estoy hablando de plagiar, ojo con eso. Consumo de medios, cuando estamos acostumbrados a consumir medios, nos motiva mucho y ya vamos a llegar a ese punto. Gustos personales, bien, cosas nada, son cosas que nos gustan a nosotros y queremos hacer juegos sobre eso, de lo cual tenemos mucha experiencia. Entonces es importante en la actualidad, como el ejemplo que daba de una de ustedes que está haciendo un juego sobre COVID o pensando un juego sobre COVID, y el tema de modas, bien. El tema de modas que por ahí a la gente le gusta y consume un poco de eso. Así que bueno, vamos a empezar un poco por esto antes de pasar a ver cómo bajar ese Don Hey Concept y vamos a ver cómo hacer ver algunas técnicas que nos ayuden a crear juegos. Bien, bueno, empezando de estas primeras fuentes de inspiración, inspirada en otros juegos. Bien. Cuando hablamos de inspirarnos en otros juegos, bien, acá bien está marcado en el primer punto, experiencia previa. O sea, nosotros tenemos que haber jugado, digamos, de hecho, si estamos acá, es porque hemos jugado juegos, porque nos gustan los videojuegos, y es lo que nos motiva a pensar o querer hacer uno. Bien, entonces, hay que tener una experiencia previa, bien, hay que haber jugado un poco antes para, digamos, saber de lo que vamos a hacer. Y esa experiencia previa es la que nos motiva, bien. Esa experiencia previa de decir, jugué este juego, me gustaría hacer algo parecido a, bien, o me gustaría que mi juego tenga algo de esto, son esas fuentes de inspiración que nos llevan a hacer un juego. En muchos casos, como en el punto 2, son motivados por los géneros que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta jugar muchos juegos de RPG y piensa en hacer un juego de ese tipo, ¿bien? O gente que le gusta los puzzles o les gustan los shooters y entonces piensan en hacer un juego desde ese punto de vista, motivado por géneros. Cuando hablamos de género, estamos hablando de juegos de un tipo de categoría, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, género shooter, o sea, todos los juegos de disparo después se subdividen entre primera, tercera persona y demás. Y así, juegos deportivos, bien. Esos géneros, a eso me refiero cuando uno juega juegos más o menos de una rama similar, o por ejemplo, juegos de suspenso, de supervivencia, juegos de terror, entonces quiere hacer algo muy de esa línea. Bien, lo que pasa es que muchas veces cuando uno juega esos juegos, bien que todo esto va teniendo una relación, nosotros vamos pensando que esto lo podemos hacer mejor, o qué bueno hubiese sido si el juego tuviese esto, ¿no? O qué bueno hubiese estado un juego de ese tipo, pero bueno, estaría, qué sé yo, un juego de suspenso. Qué bueno estaría donde haya niveles donde solamente tengo la linterna, tengo pocas pilas y tengo que ir administrando las pilas para poder ver. O un juego de supervivencia en pensar en producir la comida de comer y si no, tu personaje tiene hambre y no responde, no corre. Bien, por ahí uno puede pensar en esas cosas que uno dice, estoy jugando este tipo de juegos porque no mejorarlo de esta cosa, o cosas que sumarían a este género o a este juego. Entonces,
ahí es donde, bueno, salto un poquito al último, que es que empezamos a combinar mecánicas. Cuando digo combinar mecánicas, digo combinar cosas que pasan en otros juegos o en otros géneros e incluirlas en otros. Por eso hoy en día nos encontramos con muchos juegos que tienen la esencia de la mecánica de otros juegos. Sobre todo muchos se están influenciando por el RPG, ¿no? Esto de que, digamos, los jugadores van leveleando, el personaje va leveleando, va teniendo mejoras, bien, va generando, va acumulando experiencia, esa experiencia tiene nuevas armas y podemos mejorarlo visualmente también el personaje. Algo que antes Super Mario era, tú, Super Mario, del primer al último nivel teníamos casi la misma jugabilidad. En el medio tenías algunas variantes como cuando nadaba, pero no mucho más. Y hoy en día es como que tu personaje empezaba haciendo algo, pero lo último tenés un super personaje que hace un montón de cosas. Bien, entonces los juegos fueron empezando a adquirir algunas cualidades de otros juegos que pueden ser muy buenas, que le gusta al jugador, que después termina siendo un game designer y empieza a combinar estas mecánicas, ¿no? Y en el medio ahí quedó nuestras motivaciones, ¿bien? Cuando nos inspiramos en otros juegos, muchas veces hay cosas que nos motivan, algo troncal, algo justo que nos gusta de un juego. Entonces, eso es lo que por ahí nos lleva a decir, ¿por qué no un juego de esto, no? Esto de pensar. A mí, por ejemplo, que yo estoy mucho en el tema de la rama de educación hace años, me gusta mucho pensar juegos serios o desde el punto de vista educativo, ¿no? Juegos que sumen, que aporten. Entonces, bueno, me motiva un poco eso, ¿no? Y bueno, también me gustan juegos de otros géneros, juegos de todo un poco. Siempre hay que ir enriqueciéndose de lo que tiene la industria. Hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, ¿no? Eso también es algo muy importante. Otra fuente de inspiración, los consumos de medios. Medios de TV, radio, web, redes sociales, cines, series, entre otros. Bien. Cuando hablo de consumo de todos estos medios, bien, estoy hablando de medios de nuestro interés que nos llevan a explorar esas cosas, bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a consumir estos medios, ¿no? Por ejemplo, pasa con las series, es muy común, me pasa mucho con mis alumnos que van de la mano un poco de las series que están viendo, o de la línea de series que están viendo, que van, son un poco de su interés, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva por ahí a hacer un poco algo así. Bien, y temas comunes, que digo, como en el último punto acá, claro, temas comunes en varios medios. Cuando hay temas que se empiezan a repetir en un medio, en otro medio, bien, esa temática, el ejemplo que más me gusta dar es el de lo que pasó con The Walking Dead, esta serie que ya va por su temporada 11, si mal no recuerdo, que arranca ahora. Eh, los zombies venían apagados desde los 80, en los 90 casi nada, al principio del 2000 poco y nada, hasta que apareció por ahí un Planta vs. Zombie. Y en la par aparece un The Walking Dead, una serie en la TV que de repente explotó, ¿no? Explotó. Era de lo más visto en series, antes de estas series, ahora hay millones de series. Pero eso de que de repente revivieron los zombies, yo de hecho era uno de los que dije cuando empecé, zombies, ¿no? ¿Qué vamos a ver zombies? No era algo que me motivaba, que me gustara. Y cuando esto empezó, digamos, empezó a gustar, me enganché y empecé a ver que había zombies. Por esto estoy hablando de medios comunes en varios medios. Empezaron a ver películas de zombies, empezaron a aparecer juegos de zombies, modo de zombies en los juegos, empezó a aparecer por todos lados, ¿no? Se empezó a hacer de cierta forma una moda, a lo que viene al final de estas inspiraciones. Entonces, este consumo de que uno termina consumiendo eso, decís, y bueno, me gustaría también meterle un modo zombie a mi juego, pensar en hacer esa acción de supervivencia y matar zombies por el juego, ¿no? Entonces, lo que a muchos les ha pasado en ese aspecto, y bueno, y es como después nos terminamos encontrando en estos últimos años juegos con modo zombie por todos lados, bien, que fue un poco de la moda. Así y muchos otros, ¿no? Y si tomamos esto, y algo me quedó del anterior. Hoy, por ejemplo, de Among Us es como el furor, y me encuentro que muchos de los trabajos prácticos en diferentes grupos de mis alumnos le escuchás y es la esencia de ese juego en lo que están haciendo, ¿no? Pero algo mejor, mejorado a sus gustos, combinando con otros juegos, bien, entonces ahí se va dando un poquito esto de las inspiraciones, ¿no? Esto de los consumos de medios es también, es re común ver cuando hay una serie que está de moda que te empiezan a parecer prácticos con eso, ¿no? Bueno, es un poco el interés de cada uno, obviamente. Si uno consume un medio es por algo, porque le gusta, bueno. Gustos personales, esto también es algo que es muy fuerte la influencia de esto, ¿bien? Eh, y la que siempre está presente, ¿no? Cuando una persona, de hecho muchos game designers le ponen una cuota de eso de lo que le gusta a su juego. Muchas veces pasa con la música también, ¿no? Hay gente que le gusta eso el rock y de repente en un juego de cualquier índole te aparece el rock. Bueno, pasó con Santa Olalla que intervino en el ámbito diferente, pero
para ejemplificar que esto pasa en todos lados también, ¿no? Cuando hicieron Baby Rocket Power, los dibujitos que también tienen su propio videojuego, y varios videojuegos, y en diferentes plataformas, la música, digamos, la esencia de los Rocket Powers es la música, y está Santolaya ahí, ¿no? Digamos, es una influencia de sus gustos personales. De hecho, muchas veces esta gente se puede dar el gusto de decir, voy a hacer un proyecto de algo que a mí me guste, ¿no? Y bueno, y eso es lo que nos motiva más aún, ¿bien? Entonces, por ahí ustedes también pueden pensar, ir pensando un poco en eso, decir, bueno, a mí me gusta, no sé, X cosa, ¿no? Capaz que a alguno le gustan mucho los aviones y dice, voy a hacer un juego referido a los aviones. Bien, entonces vayan un poco pensando por qué lado les va gustando, bien, si es por consumo medio, por algunos juegos que jugué, cosas que a mí me gustan, en pensar en qué me gustaría hacer un juego, porque también eso es algo muy importante. Si no tenemos la obligación de hacer un juego específicamente en un área que nos dicen hay que hacer un juego de esto para esto, por esto, tenemos la libertad de hacer el juego que queramos. Bien, entonces, nuestros gustos personales son lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos gusta, disfrutar de esto que estamos. Entonces, es un buen punto para arrancar ¿bien? Porque aparte es un tema en el cual uno se desenvuelve bien, bien, y las pasiones personales se trasladan al juego, o sea, trasladas tu pasión a hacer algo que te gusta, bien. No hay nada más lindo que decir, tengo que trabajar de qué, de lo que me está gustando hacer, bien, tengo que hacer un trabajo de lo que me gusta, me apasiona. Bien, y así es como uno después se encuentra que son las 3 4 5 de la mañana y está trabajando ahí enganchadísimo, como si estuviera haciendo un recital, eufórico, feliz, haciendo algo, y de repente son las 5 y decís, no tenía que dormir, pero estoy trabajando, pero porque me gusta. Entonces es como que no estás trabajando, estás haciendo lo que te gusta, punto. Lo disfrutás el doble. Bien, tengan siempre en cuenta eso. Eso es algo que le digo a mis alumnos. Si ustedes están haciendo lo que les gusta, son privilegiados. Bien, entonces, vamos con esto. Sucesos importantes, el último punto, la última fuente de inspiración, los sucesos importantes y las modas. Bien, justamente lo que hablamos recién. Los sucesos recientes, sucesor, pues ahí tengo que corregir, sucesos recientes de alto impacto social. Bien, estos sucesos recientes de alto impacto social, digamos, muchas veces son, como pasa ahora con la pandemia, lo que nos llevan a un tema que es recurrente también en los medios, a pensar en hacer un juego de, bien. Entonces, eso nos motiva mucho. Por lo general son temáticas muy buscadas. Bien. Entonces, bueno, también vamos a tener una llegada al público bastante garantizada. Como viene en el punto uno, siempre son garantías de llegada al público porque la gente busca sobre el tema y por ahí se engancha con este juego. Y acá en el punto 3 puede ser algo, pues, pueden ser desde juegos de entretenimiento hasta educativos. Hay que tener en cuenta eso. Cuando hablamos de juegos, ¿sí? Vos usar el entretenimiento como un motor para llegar a llevar un mensaje, que eso es algo muy fuerte, muy importante, ¿no? Por ejemplo, qué mejor que hacer, bueno, como hablaban del juego de una de ustedes, que andará por ahí seguramente, eh, pensar en hacer un juego que lleve un poco de concientización, si era por lo de la vacuna, de crear la vacuna, y que también la gente entienda un poco los procesos, las etapas, ¿sí? Uno se tiene que enriquecer mucho de la temática, bien, eso también es algo que lleva mucho, pero pensar en un juego así, o un juego que concientiza a la gente del cuidado, ¿y qué pasa si no nos cuidamos? Bien, es muy bueno, porque el videojuego ayuda muchísimo a transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, por eso le digo, puede ser entretenimiento, hay temas que no lo son para entretenerse, bueno, como pasa con la pandemia, y pueden ser un buen punto para hacer algo educativo. Si algo y pasando a pasos importantes a las modas, si algo está de moda, la gente lo consume. Bien, entonces, eso también es un clásico. Eh, Cuando algo se pone de moda, la gente le encanta consumir todo lo que está de moda. Y no está mal, digo que es una característica que está buena. O sea, si está de moda, si está lindo, te gusta, hacelo. Bien. Y está de moda, por ejemplo, el tema de, bueno, hace un tiempo atrás resurgió la moda Friends, entonces hubo mucho de todo eso. Bien. Bueno, hoy en día como que no estamos pudiendo socializar tanto, entonces está un poco planchado este tema. Pero bueno, lo hay. Bien, hay un par de cosas y si está de moda, por ahí puede pegar mucho más. Bien. Bueno, fuente de inspiración, tengo una idea, bien, pero voy a arrancar con esto que podría llevarlo al final de la clase, pero lo quiero traer ahora para que tengamos en mente cómo crear el concepto de mi idea. Esto es algo sumamente importante. No sé si les está tapando justo ahí, lo voy a poner para abajo las camaritas. Eh, el high concept. ¿Cómo crear un ¿Qué es un high concept y cómo crearlo? Bien, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué?
digamos, el high concept es la síntesis de nuestra idea, de nuestro concepto, como se le dice, concepto del juego. Bien, el concepto principal, la idea principal del juego. Cuando uno piensa una idea de un juego, bien, y la tiene que expresar a alguien, la tiene que tener clara esa idea, tiene que saber qué va a decir de esa idea para que se entienda que es un juego, ¿no? Porque yo no puedo empezar a hablar de una idea de un juego y empiezo a contar de que sí, porque el personaje, porque la historia, porque pasa esto, porque pasa allí, marea a la persona y no entendió nada. Entonces, uno mismo tiene que poder compactar esa idea de lo que yo quiero hacer de juego. Entonces, nos ayuda a tenerlo claro a nuestra idea. Eso es importante en un high concept, ¿bien? Por eso entonces, uno cuando empieza a pensar una idea, trata de sintetizarla en un high concept, ¿bien? Eso es lo que uno tiene que pensar, en hacer este concepto compacto de una idea de un videojuego, ¿bien? Bueno, esto después, a medida que uno la va moldeando, pero bueno, va tomando forma. Y bueno, acá voy a leer esta síntesis que dejé en el apunte, de lo que dejé en el apunte. Bien, que dice, el G-concept es la síntesis de nuestra idea, bien, o concepto de un videojuego. En uno, bien, en no más de 2 párrafos, eso hay que tener en cuenta, tiene que ser algo cortito, y cuando hablo algo de 2 párrafos estoy hablando de 10 renglones, como mucho, mucho. Lo ideal es un 5 renglones, es un punto así como tope, pero bueno, si por ahí hay ideas que son muy grandes, está bien. Los cuales tienen que contar o dar a entender, y esto es lo troncal, esto. Bien, tienen que contar o dar a entender el género de nuestro juego, o sea, de qué se trata lo que voy a hacer, de qué trata la historia, bien, qué puede hacer el jugador en el juego, bien, dónde se desarrolla la acción y cuál es el objetivo del mismo. Bien, estos son los pilares, estos 4 pilares son importantes que queden compactados en este G-concept. Bien, y uno dice 4 renglones, es poco, sí, pero se puede hacer mucho. Entonces, a ver, cuando yo veo un G-concept, entonces tengo que contar mi idea, bien, de forma sintética, y en ese te cuento mi idea, te tengo que dar a entender cuál es el género del juego, de qué va la historia, si es que hay, siempre hay una historia, bien, qué puede hacer el jugador a grandes rasgos, todo esto es a grandes rasgos, bien, dónde se desarrolla la acción y cuál es el objetivo del mismo. Pensemos que recién se me acaba de ocurrir la idea, le empiezo a dar bajada, no voy a hacer nada de esto en detalle, para eso está el paso que vamos a aprender la clase que viene, que es el Concept Doc, y si está aprobado y va a ser un juego, ahí sí vamos con el detalle absoluto en el Game Design Document, que es el último paso. Bien, entonces, un High Concept, voy a dar algunos ejemplos así, los hice rápido, o sea que siempre da lugar a corrección, ¿bien? Pero ¿cómo podría decir un high concept si supongamos mi idea será hacer el juego de Super Mario Bros., ¿bien? El high concept diría, si yo tengo que pensar en un juego así, bueno, tengo que ayudar a Mario y Luigi a rescatar a la princesa Peach de las garras de Koopa y sus aliados, atravesando 8 mundos plagados de enemigos y sorpresas ocultas. Bien, con eso estoy en amplio, digamos, no estoy hablando por ahí podría haber agregado un poquito más de la jugabilidad, pero es muy limitada a saltar, pisar los bichitos y tirar fueguitos. Bien, hacerme grande y romper ladrillos. Pero, eh, digamos, acá yo cuando estoy explicando así, digamos, estoy puedo explicar de forma sintética qué es lo que pasa. A ver, tengo 2 personajes que van a rescatar a la princesa de un personaje malo, con sus aliados, que son los enemigos que me voy a encontrar en todos los niveles, en 8 mundos, ¿bien? Donde hay cosas ocultas, también enemigos sorpresa. Pasamos a otra cosa, a otro ya que necesita 2 párrafos, ¿bien? Battlefield 5 o cualquiera de la saga Battlefield, ¿bien? A ver, acá podríamos decir, ¿no? Que es un shooter en primera persona con una atrapante historia inventada en la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces ya, viendo lo que le decía, estoy hablando un poco de lo que tiene que hacer el usuario, el shooter, es en primera persona, bueno, y que hasta lo podría obviar, pero bueno, es una característica muy particular. Estoy hablando de la historia y estoy hablando del contexto donde se da todo esto. Entonces ya me puedo empezar a imaginar un poco los escenarios, que además cuenta con modos de juego diferentes, ¿bien? Donde te podrás poner en el papel de un artillero, francotirador, médico o ingeniero. A ver, estoy hablando de que en la Primera Guerra Mundial, bien, fue casi una simulación este juego, bien, pero cuenta con diferentes modos de juego, o sea, voy a tener, aparte del modo historia, sé que hay una historia en la Primera Guerra Mundial que tengo que atravesar, voy a poder jugar modos de historia diferentes y será multijugador cooperativo, pero voy a poder jugar con otra gente en otro modo de juego, listo, eso es lo que está claro. Después vemos qué.
Y como si fuera poco, también podrás conducir vehículos, pilotear aviones, navegar con embarcaciones para atravesar los extensos escenarios para 64 jugadores. Entonces estamos hablando de un juego, bien, que tiene mundos muy grandes y que no voy a correr de una punta a otra y que va a haber mucha gente en cada bando. Y bueno, pero voy a tener otros recursos. Entonces acá ya me puedo dar una idea bastante más global de qué se trata el juego, ¿bien? Que esa es la idea de High Concept. ¿Por qué también es muy importante? Porque muchas veces nos va a pasar que tengo que presentar esta idea a un inversor o a un publisher, si tenemos la oportunidad en algunos de los eventos, por ejemplo, ADVA, lamentablemente este año con la pandemia no se puede, pero la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina hace un evento muy importante, que es la EVA, ¿bien? La exposición de videojuegos argentina, que la verdad que Córdoba es fantástica la versión que tiene, y siempre se suelen traer publishers, bien, o inversores, y hacen rondas de negocios, y están dispuestos a escuchar las ideas, y muchas veces les gusta la idea, las compran o la apoyan el desarrollo, bien. Hay diferentes facetas, pero sepan que eso que por ahí nos puede llegar a parecer algo muy de que hay que ir a Estados Unidos con el juego, nada que ver. Bueno, podríamos decir lo más cercano a Buenos Aires, sí, pero tenemos acá en Córdoba. Bien, y la verdad que la gente de Alba hace un trabajo impecable, se mueve mucho, pasa eso, ha potenciado mucho en estos años en la Argentina, tremendo, y acá en Córdoba también. Bien, bueno, volviendo a esto, y ya nos pasamos un poquito de eso a las técnicas para generación de ideas. Esto por ahí suele ser un poquito más largo porque en las clases me da para practicar en vivo y corregir y hacer el ejercicio que los invito a que ustedes lo hagan. Bien, de hecho, tienen grupos, ¿están conectadas entre ustedes? ¿Están conectados? Pónganse, hay una propuesta, a ver quiénes quieren participar en armar un grupo y pensar de aplicar una de estas técnicas y generar sus ideas y me las mandan y yo las reviso y les cuento qué se puede ver, qué se puede mejorar. La verdad que muchas veces es tan ambiguo lo que uno piensa que no puedo decir, te voy a decir cómo mejorar tu idea. No, no te voy a decir tu mejor idea, te voy a decir lo genial que tiene tu idea. Bien, eso es lo más importante. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de tener ese feedback, que me envíen algunas ideas que están planeando y se pueden juntar en grupo y virtualmente, ojo, bien, respetemos el distanciamiento y aprovechemos la virtualidad que es genial, apliquen esas técnicas, si las pueden hacer, me envíen, las revisamos y vamos a ver la genialidad de cosas con las que nos encontramos ahí. Se van a encontrar cuando lo hagan, eso se los garantizo, ¿eh? Van a encontrarse que pueden hacer ideas súper copadas y súper locas después de que veamos esto. Bien, vamos a ver tres técnicas. Hay muchas. Bien, de hecho, las empresas por ahí aplican una o dos o hasta tienen otras, bien, de cabecera. Esto es muy independiente de cada uno. Bien, entonces, vamos a ver. Random Input, que es entradas aleatorias. Tormenta de ideas, que es súper conocida, seguramente la aplicaron. Y conexiones imposibles, que esta es una cosa muy alocada que me encanta hacer también. Bien, bueno, vamos a empezar con esto. Nos está quedando 20 minutos para verlas. Bien, tampoco, eh, digamos, tampoco no quiero que se cansen con esto. Quiero que después lo pongan en práctica. Bien, que eso es lo más importante. Bueno, el random input. Bien, esto de las entradas aleatorias. Acá, la clave es utilizar herramientas online para buscar palabras aleatorias, ¿sí? Porque si uno las piensa, seguro va a ir embocada en alguna de las cosas que yo sé, conozco o me gusta, y con las que me sienta más cómodo. Bien, entonces voy a utilizar una herramienta online, por lo general, bien, para encontrar palabras sueltas o frases producto del random, bien. Hay algunas de estas aplicaciones, ahora les pasar un par de links, que después en la punta están, quédense tranquilas, que algunas te tiran palabras sueltas, entonces vos podés decir, bueno, tiro tres palabras en una frase y las trato de conectar, o otras que te tiran frases random, y la clave acá está en el pensamiento lateral. A ver, bueno, vamos a ver cómo se trabaja esta técnica. Es muy simple. Bien, yo uso alguna de estas herramientas online, acá, por nombrar algunas, palabrasaleatorias.com, aleatorias.com, textfixers.com y, bueno, businessmegagenerator.com. Volviendo al random input. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Tengo que buscar una frase, que estas palabras random te pueden tener bota, y vos decís, ¿qué juego hago con una bota? ¿Bien? O por ahí en frases random te tiran, no sé, bota vuela, no sé,
universo. Y si vos bota por el universo. Bien, entonces, bueno, está bien, tengo eso. Es muy loco, muy random, todo lo que vos quieras. ¿Qué hago con eso? Bueno, acá es donde hay que empezar a utilizar el pensamiento lateral, que es la clave en esto. Y la clave, te diría, para la solución de cualquier idea o búsqueda de idea en un videojuego. Esto de no pensar de la forma lógica, ¿sí? La forma lógica directa, la forma básica de lo que me indica, digamos, automáticamente mi cerebro hacer, sino verlas de otro punto de vista, ¿sí? Buscar una solución pensada, pero desde otro punto de vista. ¿Sí? Entonces, a ver, la idea de esto es que, por ejemplo, si me toca la palabra, eh, esto como le decía, pues, tendría que usar alguna palabra, algún sistemita de esto y buscar algunas palabras claves, ¿bien? Pero la idea es ver, a ver, por ejemplo, bota, y la puedo usar como una bota específicamente, puedo usar como que sea el mundo una bota, puedo hacer de que un personaje tenga una bota que lo posee y la bota es la poderosa que no se va pateando a los enemigos o se super transforma. Bien, entonces ya empiezo a romper esa lógica normal, cotidiana, de decir, bueno, podría ser un juguete, una bota que vas atando. No, no tiene sentido. Es un pensamiento lateral, que veámoslo desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, como les digo, por ahí podemos pensar capaz en un personaje que no tenga todas las habilidades para enfrentar enemigos, pero de repente tiene una bota súper poderosa que tiene vida propia y ya empezamos a delirar en cosas así y ya empiezo a ir y esa es la clave de esto, ¿bien? No tomar la palabra estrictamente en cómo es, ¿bien? Si digo bota, no voy a pensar solo en que tiene que ser una botita y la botita que imaginé es la que está. No, busquemos la vuelta. La parte del proceso creativo también requiere muchas veces que busquemos la vuelta por otro lado, ¿sí? De que pensemos en dos, tres, cuatro ideas. Generalmente, esto lo escuché de un creativo muy importante del rubro de la publicidad, que él decía, la primera idea no es la mejor. Yo generalmente espero hasta la cuarta, porque la cuarta idea generalmente suele ser mejor que las anteriores. Y yo me puse a pensar en eso cuando empiezo mis típicos idea uno, idea 2, idea 3, y recién la idea 4 digo, ah, para esta está un poco mejor. Y veo la anterior, no, estaba malas. Y se van a encontrar con que cuando ustedes empiezan a hacer esto de ejercitar, de probar en otra idea, van a ver que sus ideas van a ir mejorando mucho. Y puede que nos quedemos con la primera, ojo, no quiere decir que la primera idea que se nos ocurre siempre va a ser una porquería. No, siempre va a ser una idea más. Pero vamos a ver que a medida que las estamos trabajando, las ideas van a ser muy potencialmente superiores. Bien, entonces esto es muy importante de seguir en la búsqueda, ¿no? Bueno, les decía que acá están los links, estos se los van a encontrar en el apunte, bien, link y todo. Bien, pasamos a otra técnica. Bien. Tormenta de ideas. Esta seguro la conocen, bien, y si no la conocen, voy a dar algunos tips. Algunos tips principales que nos funcionan muy bien, ¿sí? Hay algunas veces que las tormentas de ideas tienen, digamos, tienen distintas formas de aplicación. Bien, eso no es que hay una absoluta. Hay distintas formas de aplicarla. Yo acá debe dar algunas consideraciones que nosotros, que de hecho en el punto está bien desarrollada, está esto escrito así que no se preocupen, pero algunas cosas que tenemos en cuenta para poder hacer una aplicación efectiva de esto, ¿no? Porque no es solamente sentarse a tirar ideas, bien, la tormenta de ideas como se considera por lo generalmente es, tenemos un tiempo, empezamos a tirar ideas que algo va a salir. Bueno, de forma desorganizada es poco probable quizás, ¿no? Entonces, la clave es que es un ejercicio grupal, eso es un hecho, bien. Y yo la cantidad de integrantes que recomiendo es entre 3 y 6, así que si ya están ahí entre ustedes conectadas, debatan, a ver, júntense en un grupito, a ver si pueden armar uno, dos o tres grupos de entre 3 y 6 integrantes, sepárense en grupos, que no es que van a competir entre ustedes, sino es que van a tratar de entre todas, bien, hacer varias ideas muy buenas, bien. Entonces, eso en rondas de no más de 10 minutos. Es algo que yo recomiendo, eso es clave. Esto es clave. Por ahí decir 10 minutos no es nada. Pero van a ver que empiezan a tirar ideas y esto pasa todo el tiempo. Yo tengo que estar los 10 minutos, chicos, cortemos, porque. Y suelo hacer dos o tres rondas, ¿sí? Porque es como que, bueno, a ver, empiezan a trabajar en ideas y empiezan todos a aportar ideas. Uno tira una idea, otro tira una idea, y así. Y esto se empieza a descontrolar, todos quieren seguir tirando ideas, y si no, ya después llega un punto que la calidad de esas ideas empieza en picada, ¿viste? Empezamos a tirar ideas que no son, que no.
Y ya después terminó diciendo, esto fue un desastre, no valió la pena. Entonces por eso lo cortamos a 10 minutos. Entonces 10 minutos, vos sabés que tenés 10 minutos, tac, así, que tenés que empezar a tirar ideas buenas. Entonces tu cerebro es como que se exige, ve que lo que tira uno, tira el otro, bien. Y algo muy importante que también eviten que les pase. Muchas veces pasa que alguno tiene una idea que está buena. Y el otro dice, uy, sí, y además le sumaría esto. Y el otro empieza, uy, empiezan todos a tirar sobre esa idea. Pasaron los 10 minutos y decís, wow, ¿cuántas ideas tenemos? Y no, una, porque a esa le sumamos todas. Y era buena, capaz que no era tan buena. Y entonces, bien, desperdiciamos un poco nuestro tiempo. Entonces, yo algo que sugiero es que que esto se da siempre, denlo por hecho, cuando uno empieza a sumar algo a una idea y ya otro más, a una idea no le suman más de dos o tres cosas. Bien, si alguien tiene una idea, bueno, vamos a hacer un juego así de, no sé, personajitos en el espacio. Ah, sí, bueno, que uno haya que descubrir un impostor y bueno, que ese impostor vaya matando. Listo, ya está. La anotamos rápido, así como podemos, que ahora vamos a hablar de esos roles, y ahí la cortamos y empezamos a buscar otra. Y exploramos por otro lado. Bien, también para eso está el corte de los 10 minutos, porque si por ahí se da un poco eso, que no está mal tampoco. Bueno, a los 10 minutos cortamos, nos relajamos, despejamos un poco y volvemos con otra tanda de 10. Dos o tres tandas y ya estaríamos con unas buenas tandas de tormenta de ideas. Van a ver que ahí se va a aprovechar muy bien el tiempo. Y estoy hablando en el último punto de los integrantes que asumen sus roles. Bien, los integrantes, digamos, cada uno tiene que asumir un rol, en realidad, o hay uno o dos roles que son para mí claves. Uno es el que anota, no pueden estar todos anotando. Porque si uno se desconcentra, tira la idea de anotar, tiene que ver quién es el que más, digamos, predispuesto a anotar y poder seguir llevando el hilo de la conversación, anotar rápido, bien y sacar apuntecitos. Siempre hay uno que está más predispuesto que el resto, o lo tiene más claro esto, o más aceitado. Y después tiene que haber otro, o ese mismo, hacer un rol de policía de no dejemos que alguien prive de su idea a otro. Porque por ahí hay uno que empieza a tirar una idea y dice, ah, mira esta idea que es re loca, y otro dice, no, no, para, eso no, porque eso es imposible de hacer. Bueno, entonces alguien tiene que impedir que ese que no quiere hacer una idea porque le parece que está de más o que es una locura, que eso no se dé. Bien, alguien tiene que evitar que se suprima esa libertad de poder decir una idea por más alocada que sea. Bien, alguien tiene que ejercer ese control de impedir entonces que alguien le frene a otro una idea creativa. Bien, tenemos que dejar que se expresen todos. Eso es lo importante. Entonces, alguien debe estar un poquito de cierta forma atento a eso. Entonces, los roles en el grupo, cuando son más chiquitos, a uno solo hace los dos roles. Bien. O nos lo ponemos bien en claro, che, nadie le frena la idea al otro y listo. Bien, eso en lo que respecta a tormentas de ideas. Eh, y acá está, bueno, muchos de esos ítems que les fui pasando respecto a los roles. Bien, no sumar de tres de una a la otra, uno solo anota y controla, nadie anula el otro. Bien, ordenar las ideas y pasarlas en limpio. Eso una vez que terminamos las rondas. Y después, todas esas ideas que pasamos en limpio y le pusimos números. Bien, esta es la clave. La votación. Cada integrante vota y tiene 3 votos. Uno vale 3 puntos, bien, el otro vale 2 puntos. Y el último, digamos, de todas las ideas que aparecieron, a ver, pueden hacer 4 o 5 ideas, capaz, o 3. Entonces yo digo, bueno, a esta le pongo 3, a esta le pongo 2 y a esta le pongo un punto. De mayor a menor, la que me pareció mejor y la que no, de las mejores, la que me pareció menos mejor, por decirlo de una forma. Entonces, eso nos va a dar la libertad que por ahí uno dice, ah, yo voto mi idea. ¿Y por qué no puedo votar mi idea? Está perfecto. Bueno, pero a ver, aparte de mi idea, creo que esta otra dos también. Y capaz que todos otros coinciden que la que yo considere menos bien es la mejor. Y le dieron 3 puntos cada uno y sacó 7, y esa ganó. Entonces, por eso digo, es importante que podamos dar una diversidad de votos y puntos para que sea un poquito más equitativo, porque por ahí capaz que todos consideran segundo mejor lugar a una y diferentes ideas eligieron todos como la primera y terminó ganando la que todos elegimos segunda. Y está bien, ¿sí? Porque no será la mejor para todos, pero es la segunda mejor para todos. Entonces, eso nos da un poquito más de democratización de la selección de las ideas. ¿Bien? Bueno, y ya cerrando con eso de tormentas ideas, esta es la que me gusta más. Bueno, en realidad es una de las que más aplicamos porque que está bastante, bastante buena y bastante loca, ¿bien? Que es las conexiones imposibles. Esta de las conexiones imposibles me gusta mucho porque eh, ¿cómo hacemos estas conexiones imposibles? ¿O a qué nos referimos con la conexión imposible? Es conectar cosas que no cotidianamente hubiésemos pensado. Por ejemplo, planta versus zombie. ¿A quién se le ocurrió mezclar plantas contra zombies?
es muy probable que haya usado una técnica como esta o similar a esta o esta. O sea, ¿cómo se le ocurrió a un tipo pensar que la casa la iban a defender las plantas de un ataque de zombies? O sea, no lo hubiese pensado. Bien. Y creo que todos dirían lo mismo, no hubiese pensado eso. Y hay muchos juegos que vos decís, ¿por qué mezclaron estas dos cosas que no tienen nada que ver? O sea, o qué loco mezclar estas cosas. Y muchas veces a la gente, al público, le gusta esta ruptura de reglas, de ir con algo alocado a lo que no hubiese pensado. Así como hay un simulador de cabra, que fue un éxito, bien, donde vos sos una cabra y sos un simulador de cabra. ¿A quién se le hubiese ocurrido hacer un simulador de cabra? Y vos decís, ¿por qué tiene tantos millones de descargas? Están en los principales Play Store y ¿por qué facturó tanto el prototipo? Porque ni siquiera el juego, el prototipo, que está todo roto. Porque a la gente le gustó esa locura de pensar en algo, un simulador de algo que simuladores hay de vuelo, de auto, de cosas muy serias, porque se entiende la simulación como algo serio, exclusivamente serio. Y de repente pones un simulador de cabra o un simulador de árbol. Hay un simulador que es un árbol en el bosque, elegís el tipo de bosque y estás en el, sos el bosque, el árbol. Tiene millones de descargas. El simulador de piedra y así, un par más, porque hubo una época, hablando de modas, que se había puesto de moda hacer simulaciones de cosas incoherentes. ¿Bien? Por decirlo de alguna manera, pero tuvieron mucho éxito. ¿Bien? Entonces no los podemos menospreciar o desprestigiar por eso. ¿Bien? Entonces, bueno, estas conexiones imposibles nos ayudan un poco a esto. Como les decía anteriormente, ¿vieron las palabras random que vimos al principio? Bien, tiene una relación muy estricta con esto. ¿Sí? Porque en el anterior le hacemos a un sistema que nos tire palabras random de cualquier cosa, de cualquier tema. Bien, pero acá, en esta, de cierta forma la orientamos un poquito. Bien, porque por ejemplo puedo agarrar mi temática principal, llenar una columna, que ahora vamos a ver qué son, de todo eso para que haya una relación absoluta. Miren, por ejemplo, armar una tabla de 3 columnas, para empezar esto, armar una tabla de 3 columnas o más, bien, para el personaje, el escenario y el enemigo. Esas 3 cosas son las que tenemos que tener. Bien, y asignar elementos de forma aleatoria en cada una de esas columnas que no tengan relaciones entre sí. Bien, por eso conexiones imposibles. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y después sorteamos las relaciones que puede haber entre los elementos de diferentes columnas para que nos quede, digamos, esa palabra random. ¿Sí? Miren, si pasamos a la siguiente tabla de esto que veníamos hablando recién, sería hacer algo más menos así. Esto yo generalmente lo trabajo con los chicos en equipos o hasta incluso todos los equipos, lo junto a todos. En vez de separar el grupo y que sea cada grupito de hacer esta actividad, ayudo a que participen todos y empiecen a tirar cosas locas, ¿bien? De personajes, escenarios y enemigos. Pero tratar que ninguno de los personajes tenga una relación estrictamente concreta con el escenario o con el enemigo, cosa que después no nos termine cayendo. Por ejemplo, em, astronauta. Si yo hubiese puesto espacio o luna como escenario, y en la selección random de las cosas, capaz me tocaba astronauta en el espacio. Y sí, juego de astronauta en el espacio hay, pero un juego de un astronauta en una ciudad apocalíptica, y es algo un poco loco de pensar, pero le puedo empezar a buscar una idea. Bien, y si después como último enemigo me toca contra un zombie, y la ciudad apocalíptica y el zombie tiene mucha relación, bien, ahí te pifié un poquito, bien, pero por ahí un hombre lobo en una ciudad apocalíptica, sí, o un caballero medieval. ¿Qué es un caballero medieval en ciudad apocalíptica? Bien, o fisicoculturista, rockero, bien, por ahí vos decís, ¿qué hay con estas relaciones? Entonces vos decís, bueno, eso es lo gracioso y lo interesante de esto. Bien. Por eso les digo, por ahí pueden usar un sistema de palabras random para que empiecen a quedar, esto puedo usarlo como personaje. Fíjense que hay como personajes principales el astronauta, un vaquero, ¿bien? Y un vaquero, acá, por eso les digo, tiene mucha relación la primera de las palabras random, porque acá hay que usar mucho pensamiento lateral, ¿bien? Fíjense, vamos a volver un toquecito a esta, un poquito más, a la random input, ¿bien? El pensamiento lateral acá es la clave, lo marco en el último punto, ¿bien? Y en esta, a ver, ya llegó, en esta también. Porque en esta yo tengo que tratar de conectar cosas que son imposibles, entonces no puedo usar la lógica. Yo no puedo usar estrictamente la lógica. Tengo que buscarle una vuelta que sea entretenida, pensarlo de otra forma, ¿bien? Para conectar estas cosas, bien, ratón, un payaso o un científico, en un escenario que no es de ninguno de ellos, ¿bien? Por ahí el científico con el hospital puede tener alguna relación, pero puedo ser un científico loco, ¿bien? Pero un científico en un shopping o en el fondo del mar, de repente
Entonces, ese pensamiento lateral que si me toca un científico en el fondo del mar, digo, ¿cómo hago? Lo lógico es, ¿a qué es lo que apuntaría uno? Diría, ay, no, bueno, el científico está en un laboratorio que está al fondo del mar. Bueno, ahí ya empezamos a usar el pensamiento más lógico. No, usamos el pensamiento lateral. A ver, el científico de repente, no sé, el científico de repente apareció en el mundo de la sirenita. Algo, iba a decir, pero un científico de la era moderna, sirenita, o sea, ¿qué es eso? You know, entonces, o te parece un científico, pero pensar en algo que no sea la lógica normal, cotidiana. Bien, en escenarios, por ejemplo, fábrica, ciudad apocalíptica, hospital, shopping, fondo del mar, bien. Eh, Zombies, hombres lobos, caballeros medievales, fíjense, hacer una posible combinación de esta. Una conexión es posible. Un astronauta en una ciudad apocalíptica contra un caballero medieval, hasta el armé del escenario, ¿no? Y bueno, lo lógico podría decir, bueno, el astronauta bajó del espacio después de que vino el apocalipsis, y bueno, esa sería la cuestión más lógica. Y no, pero ya el superhéroe acá lo tengo con una capa y todo. Y bueno, tenía que empezar ese pensamiento lateral, podría decir, bueno, capaz que era un ex astronauta que quiere salir a luchar por la supervivencia, se puso su traje, o capaz que un chico encontró un traje de astronauta y todo lo tomaron como superhéroe, entonces empezó a salvar a la ciudad. Bien, y luchás contra caballeros medievales. Entonces hay que buscarle la vuelta para que dentro de la incoherencia trate de tener un poco de lógica esa conexión, ¿no? Así como pasaba con Planta vs Zombies. Bien, le tratamos de dar una lógica, pero algo que es ilógico, un poquito llevado, tirado de los pelos. Por ejemplo, esta conexión imposible, me faltó el payaso, mira, perdí mi payaso. Se lo había borrado en una cosa. Pero un payaso en una fábrica contra un rockero. Y vos decís, bueno, a ver, ¿qué tiene que hacer un payaso corriendo por una fábrica? Tu personaje es el payaso y el rockero, ¿qué puede tener de bueno o de malo? Hasta a veces lo que nosotros hacemos es permitirnos cruzar el personaje. Capaz que el personaje sea el principal, el rockero, y el enemigo es un payaso, pero ya empiezo a asociar ahí, empiezo a asociar payasos de películas que ya son. Y entonces ya empieza a perder un poco esa lógica de la. Porque poder ser, digamos, termina siendo una versión nueva de la película It, y entonces ya, digamos, cuando ya el juego empieza a caer en lo cotidiano, ya empieza a perder esa magia de hacer algo loco, ¿no? Entonces por eso es importante que hacemos un pensamiento lateral y que busquemos cosas que no tienen relación. Por eso le digo, por ahí pensar en el payaso como tu personaje principal, que estás en una fábrica, bueno, acá es más un depósito que una fábrica, pero no va el caso, puede ser una fábrica de cualquier cosa y contra el rockero, ¿bien? Entonces, ahí está la esencia de esto y podemos lograr hacer un juego sumamente interesante usando una de estas técnicas, ¿bien? Ahí está, ahí apareció el payasito de repente, lo tenía en una pantallita después. Bien, se viene y se va el payaso. Bueno, y para cerrar esta clase de creación de ideas, bien, que ya hablamos un poco, a ver, fuentes de inspiración. Hablamos de cómo sintetizar mi idea, que es un high concept. Bien. Y después vimos algunas técnicas que ustedes pueden elegir la que quieran, ¿sí? No necesariamente recorrer las tres, pero por ahí pueden ver la que es más interesante. Pueden hacer las tres, bien, si se juntan, chicas se juntan en grupo, con los chicos también, ahí, que sería interesante hacer una mezcla de grupos de gente hasta de diferentes partes del país, sería genial. Bien, yo de hecho soy del interior del país, también yo vengo de Chubut, bien. Sería buenísimo por ahí hacer una mezcla de estos grupos y hasta probar distintas técnicas, pruébenlas. Bien, la primera con la tercera tiene bastante más relación, bien, una tormenta de ideas que ya seguramente la han hecho, pero anímense a probar estas cosas nuevas y a ver qué sale. Y mándamelos, bien, acá yo les pongo como actividad aplicar algunas de estas técnicas individuales o grupales y armar un high concept de la idea obtenida. Digo individual o grupal porque por ahí la primera y la tercera son posibles de hacerse individual. Tormenta de ideas es como, se puede hacer, sí, pero el resultado no va a ser óptimo, ¿sí? La ideal es hacerla grupal. En cambio, la del pensamiento lateral puede llegar a darse cualquiera de las otras dos, la random input y la conexión de cosas imposibles, se puede hacer de forma individual de cierta manera. Así que, o en grupo o individual, los invito a que piensen en estas ideas, ¿sí? Como actividad, creen algo, hagan el high concept, ¿bien?
traten de sintetizarlo. Ahí estaba la clave de qué concepto, de cuáles eran los pilares, bien, esto de contar un poco la historia, la mecánica, bien. Hablamos un poco de eso, hagamos un high concept de eso y a ver qué cosas interesantes. Pruébenlo porque les aseguro que se van a sorprender por ahí las ideas locas de juegos que pueden hacer. Y estamos haciendo este curso que tiene los pilares de desarrollo. A ver, le vuelvo a repetir. No estamos pensando en hacer un juego triple A, estamos pensando en hacer un juego. Hay que hacerlo. Es el primer paso, hay que darlo. Y van a tener todas las herramientas. Cuando va la parte de arte, van a poder crear esos personajes que se les puede ocurrir una idea muy loca en estas y pueden después darle vida, cuando vean la parte de programación, que van a ver que es súper accesible, cualquier persona que no tenga conocimientos de programación lo puede hacer. Entonces, si tienen bases, genial. Si no las tienen, no pasa nada, porque lo van a poder hacer genial. Bien, lo van a poder hacer igual. Así que bueno, esa es un poco la consigna que les dejo ya para la próxima clase. Así que bueno, Noé, ya recién así sí vamos finalizando con el tema de contenido. Bien, no sé si querías algo comentar. Acá estoy, Ricardo, estuve escuchando atentamente toda la clase y todos los Bien, ejemplos que nos dabas y del pasazo contra el rockero para ver que hay algunas ideas que pueden llegar a ser un poco alocadas, un poco descabelladas, pero que efectivamente funcionan en el mundo de los videojuegos y del sí, mercado y en la repercusión que tienen, ¿no? Así que no a limitarse, no se limiten a decir, ay no, mi idea es bastante utópica, es media rara, porque podemos ver con los ejemplos que nos ha dado Ricardo de que han sí. funcionado ideas muy, muy alocadas y que han tenido como un rédito y un rendimiento bastante grande. Eh, Ricardo, no sé si querés agregar algo más respecto a todo este conjunto de cosas que nos explicaste que tenemos que seguir y que tenemos que estar al tanto, al paso a paso, para llegar a hacer un diseño y crear un videojuego bastante entretenido. Sí, bueno, justamente esto agregar, a ver, como para hacer un reconto de lo que ya venimos viendo en estas dos clases y lo que queda en las próximas dos. A ver, estamos encaminados. Bien, en la primera clase, bueno, vimos lo que tenemos que hacer, queremos hacer el rol de game designer, ya sabemos lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, en este ya vemos técnicas para esas ideas locas que tenemos, crear ideas nuevas, bajar ideas un poco de nuestros gustos, hacer un high concept y ya pensar en tener la idea de un juego. La base es el high concept. Perfecto. En la próxima clase vamos a ver cómo hacer un concept doc, o sea, cómo desmenuzar un poco esa idea, decir, bueno, la mecánica, o sea, lo que el jugador va a poder hacer es esto, lo voy a comercializar de esta forma, va a tener este tipo de arte, este tipo de historia. Vamos a ver estas cosas en un concept de no más de 2 páginas que, como les decía, se puede presentar un publisher, la puedo hacer, lo puedo presentar un equipo para desarrollar, ese paso inicial. Y ya en la última, con ese high concept, lo desmenuzamos más y ahí hacemos un GD donde escribimos toda la idea de nuestro juego y ya tenemos una idea potencial para desarrollar. Bien. Así como dice Ricardo, partir de una base cortita, pensando en qué podemos hacer y lo que podemos lograr para después desarrollar toda la idea en conjunto. Y luego, obviamente, después de haber pasado todo el proceso de las lluvias de ideas, de la conexión imposible que estabas hablando, de decir, bueno, trabajemos en equipo, creemos ideas, veamos cómo podemos conectar unas con la otra y ver cuál es el resultado, que es algo que creo que en la industria de los videojuegos, Ricardo, recalcan mucho y que creo que fue un aprendizaje que nos dio mucho Natalia en el taller de producción y que nos estás dando vos, que el tema del trabajo en equipo es fundamental, ya partiendo desde un inicio, tanto de la producción como el diseño, aparte de las etapas de cada uno de estos roles, sino de que todos tienen que trabajar en conjunto para llegar a un buen producto y a un buen desafío. Sí, 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 justamente, la base es el trabajo en equipo. No, ya se acabó esa era en la que se pensaba al desarrollador ermitaño, al jugador ermitaño desconectado. Estamos en una época de una era de la conectividad y hay que aprovecharla. Bien, no, no es solamente para entretenimiento, también nos puede servir para trabajar y para esto. Y si podemos estar conectados, podemos sumar entre todos cosas, el resultado absolutamente tenlo por hecho de que va a ser superador. O sea, va a ser superador trabajar en equipo antes de estar individual. ¿Se puede llegar individualmente? Sí se puede. Hay muchos desarrollos individuales, hay muchos, hay éxito en el mercado que se han hecho individual. Han hecho dos hermanos, se han hecho de Cuphead y se puede. Pero no es dos o tres en
miles. Entonces, es el camino más difícil. Bien, no hay por qué meterse en un camino difícil cuando entre muchos podemos hacer cosas muy, muy alucinantes. Y maravillosas. Así que les invitamos a seguir el consejo y a hacer la actividad como nos dice el profe, de ver, de juntarnos, ya que tenemos el grupo de Discord, ya que tenemos el grupo de WhatsApp, ya incluso podemos hacer y pedir y solicitar ayuda de nuestros familiares, de nuestro entorno. No sé si Ricardo lo recomendás, pero yo creo que en esa lluvia de ideas y en ese trabajo de equipos es fundamental también contar con alguien y que puede ser que a cualquiera se le puede ocurrir alguna idea que puede estar conectada con la nuestra y así hacer como un conjunto de cosas que pueden llegar a resultar bastante lindos. Así que las motivamos a que se pongan en contacto. Está el grupo de WhatsApp disponible. Estamos el equipo de Tecnospam en este grupo, así que no duden en ir armando y incluso entre nosotros, entre todas, ver de qué podemos hacer y qué hacer cosas lindas. Y algo que nos dijo la profe Nati fue Rodri, del tema de que, de Ricardo, perdón, de que el polo audiovisual también acepta muchos proyectos de participantes, de principiantes, de que están iniciando en los videojuegos. Así que, ¿por qué no soñar alto y pensar que podemos presentarnos en el polo? O que incluso ustedes, Totalmente. cada una, con sus equipos y demás, pueden llegar a hacer una presentación. Así que anímense, que es lo que nosotros siempre recomendamos, a ser parte de esto. Rodri, ¿querés decir Sí. algo más o nos vemos en la clase que Sí. viene? No, una cosita más que me gustaría recalcar de esto que dijiste. Mira, justo, siempre como anillo al dedo ahí el aporte de esas cosas, que por ahí a uno se le pasan y por ahí una a veces no los tiene en cuenta de lo importante que son. El polo, ¿sí? Y hay muchos otros proyectos también, que ADVA es muy, digamos, ADVA está atrás de casi todas esas cosas, potenciando siempre. Y hay muchas otras, pero nosotros también tenemos como institución, digamos, potenciando un poco esas ideas. Y, siempre te piden algo principal para presentar, que es el GDD, el Game Design Document, o el Concept Doc, que son cosas que la vamos a aprender a hacer, que van a ver que no es difícil. Si saben usar un editor de texto, ya está. Bien, y las ideas salen de acá y las tenemos todos. Entonces, no nos falta nada. O sea, los recursos los tenemos absolutamente. Y no hay que tener miedo en pensar que una idea puede ser chica o que no puedo tener la capacidad para tener una idea de videojuego en una industria de desarrollo. No, porque de hecho se está trabajando mucho en que todo el mundo, esto está muy abierto, accesible a todos. Les digo algo, hace 12, 15 años atrás esto era imposible. Bien, hace 15 años atrás, pero eso es el pasado. Bien, eso del pasado donde solamente las empresas que estaban en Estados Unidos podían desarrollar juegos y hasta ahí llegabas si vos solamente eras un consumidor. Hoy podés ser un desarrollador, un productor, y lo digo porque he visto muchos casos de chicos que han llegado con formación, muchos casos de chicos que han empezado así por iniciativa propia. Vi casos de chicos adolescentes hacer todo este proceso, bien, solos y llegar a producir juegos, a publicar juegos. Entonces, ténganlo en cuenta porque vamos a tener las herramientas. Cuando veamos lo de Concept Doc y GDD, que siempre me pasa, cuando por ahí yo a mis alumnos a la EVA dicen, ven que todo el mundo dice, sí, es GDD, GDD, y ahí ven la importancia que tiene este documento en todo este tipo de presentaciones. Hasta a veces hay empresas, la otra vez lo estaba haciendo, no me acuerdo si era Activision, creo que era, había Ubisoft, me parece que era Ubisoft que estaba haciendo hasta concursos que recibía de todo el mundo. No necesitaba ser una empresa de desarrollo para enviar un GDD y recibían de todo el mundo para captar ideas. Y al que llevaba la idea, lo llevaban para que la desarrollen. Así que bueno, están las puertas abiertas para todos. Así que bueno, los invito a que la próxima clase tengamos continuidad con esto y avancemos un poco más en lo que es el rol del game designer. La esperamos la clase que viene y recuerden que para acceder al certificado sí o sí tienen que llenar la encuesta que se encuentra en la descripción. Pueden también repasar todo lo que dijo nuestro profe en el PDF, que está el material un poco más desplazado, con más contenido. Y además también recuerden que esta es la segunda clase, nos quedan 2 clases por delante. Luego de que terminemos este taller, comenzamos con el taller de arte, en donde veremos cómo crear los gráficos y todos los conceptos necesarios para hacer el arte de un videojuego. Nos vemos la clase que viene y muchísimas gracias, Ricardo, por esta clase. Bueno, muchas gracias, ¿no? Nos vemos la clase que viene. Que andes bien. Chau, chau. Chao, chao.